Buenas noches a todos. Tenemos hoy un webinario, una presentación sobre trastorno del estado de ánimo, identificación y manejo desde una guardia de urgencias. Así que bueno, voy a presentar a mi colega, hoy presente, colega y amiga. Ella es la doctora Julia Veinticinque, es médica psiquiatra de adultos, formada en la Clínica de Salud Mental de la Merced. Se desempeña como médica psiquiatra en grupos interdisciplinarios, trabajando con discapacidad en un centro educativo. Además, forma parte del equipo de médicos del Sanatorio San Jerónimo, es un equipo interdisciplinario también de trastorno de la conducta alimentaria y es médica psiquiatra de la Guardia Soporte de la provincia de Santa Fe y teniendo base en el Hospital Cushing. Y además es docente adjunta en la Cátedra de Salud Mental Perinatal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, Juli, Mar del Plata. de Mar del Plata, perdón. Te damos la bienvenida y todo tuyo. Gracias. Bueno, primero gracias a la doctora Pérez por la invitación. La idea de este webinar es un poco compartir la experiencia, no solo mía, sino en conjunta, ya que ambas trabajamos en la guardia del Hospital Cuyen, junto con mi compañera psicóloga. La idea es traer elementos que son específicos de la psiquiatría, de lo que vemos todos los días, eh, para que se puedan pensar dentro de la práctica del día a día de la guardia, que todos sabemos que es una guardia complicada, sea en el público o en el privado. Hay mucha demanda, hay que ir resolviendo muchas cosas, hay que seleccionar los pacientes entre urgencias y emergencias. Pero bueno, yo los invito un poco a pensar en que quizás algunas intervenciones con pacientes que no están familiarizados de acompañar o tratar, se puede dar un tiempito de atención, de escucha, pudiendo habilitarlos a ustedes también a tomar decisiones dentro de lo que implica el acompañamiento en salud mental en una guardia. Los objetivos: identificar formas de presentación habituales de los trastornos del estado de ánimo, identificar factores de riesgo, manejo farmacológico y no farmacológico en guardia. Bueno, acá un poco para iniciar, les traje una línea de un diálogo platónico que a mí me gusta mucho. Eh, Ahí se discute un poco si la virtud es algo que se puede enseñar a otros, si es algo que se puede aprender. Y la respuesta que Sócrates, con la que inicia el diálogo, es esto, ¿no? Y de lo que ignoro qué es, ¿de qué manera podría conocer precisamente cómo es? Esto creo que es aplicable a todo, ¿no? No podemos empezar un webinario sobre trastornos del estado de ánimo sin saber qué es el ánimo, qué son las emociones, qué es el humor. El humor o estado de ánimo. Se la puede definir como la reacción afectiva de orden general ante factores ambientales y psíquicos que encausan toda la afectividad hacia lo placentero o displacentero, de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan. Es una emoción generalizada y persistente que colorea la percepción del mundo. ¿Pero qué son los trastornos del estado de ánimo? El vocabulario psicopatológico actual ha conservado algunos antiguos conceptos de las formas de humor anormal. La identificación de estas formas en la práctica médica y psicopatológica se remonta a épocas culturales y socialmente muy alejadas de la nuestra. Por un lado, conservamos el concepto de depresión, que identifica un estado de ánimo dominante de tonalidad triste o sombría. Y por otro, el concepto de manía, que engloba estados de humor de tonalidad opuesta.
Los psicopatólogos clásicos articularon estos conceptos y otros derivados para identificar comportamientos anormales, episódicos, periódicos o crónicos, asociados a un tono emocional dominante. Otro concepto es el de la melancolía, que en los sistemas de clasificación actual se equiparan a lo que seguramente en la facultad se habrá estudiado, lo que es la depresión endógena, de mayor precisión clínica en psiquiatría contemporánea. Eh, Hay muchas clasificaciones según la escuela que se siga. Mi formación específica como psiquiatra fue en base a las escuelas alemanas y francesas, pero a modo general, yo creo que principalmente de orden, se utiliza mundialmente la clasificación del DSM-5. Eh, el DSM-5 describe los trastornos depresivos. Hay muchos dentro de este capítulo, ¿sí? Yo tomo el trastorno de depresión mayor porque es de donde vamos a empezar a ordenar la clínica, o sería algo así como la columna vertebral de donde se van a ir desprendiendo todos los otros síndromes, y los trastornos bipolares, uno y 2. Bueno, la depresión se la suele definir con la presencia de una tríada sintomática clásica, donde el humor triste, el dolor moral, la tristeza vital están presentes. Hay inhibición psíquica y hay inhibición psicomotriz. El dolor moral lo podemos definir como una autopercepción que puede encaminarse bastante pronto en una autoacusación, una autopunición y sentimiento de culpabilidad. La tristeza vital es una vivencia patológica que interrelaciona el síntoma psíquico con el físico de la angustia. Es esta persona, este paciente que se va a presentar a la guardia y va a decir que siente un dolor, que lo puede leer como una tristeza, pero que también le duele el cuerpo. Algunos los definen como un malestar general, algunos los definen a un dolor específico en el pecho, eh, y que es difícil que la otra persona lo pueda entender y significar. Eh, el DSM-5, si alguna vez alguno lo leyó, se caracteriza por, bueno, esto, ¿sí? Ordenar los síndromes eh, dentro de grupos y da para, por ejemplo, en el caso de la depresión, la necesidad de cumplir con 5 síntomas durante mínimo 2 semanas, donde deben estar presentes los criterios 1 y 2. Pero bueno, todos sabemos de que nadie anda, bueno, eso creo, con un en DSM-5 para diagnosticar a sus pacientes contando los síntomas, ¿sí? La psiquiatría no es como otras especialidades médicas donde, por ejemplo, en reumatología necesitamos cumplir sí o sí determinados criterios para calificar para un síndrome u otro. Los principales que tienen que estar, al menos uno, está el estado de ánimo depresivo, que lo podemos definir como hipertimia displacentera, ¿sí? Hay una emoción de displacer alta, ¿sí? Importante. El 70% va a estar asociado a angustia y ansiedad, con síntomas físicos como angor. Y acá yo me detengo porque, bueno, eh, la doctora Pérez puede decir cuántos pacientes ve en cada guardia que vienen con motivo de consulta, dolor en el pecho, malestar en el pecho, con preocupación de que, bueno, de que sea un infarto. Se le hace el laboratorio, eh, se hace todo lo que se tiene que hacer, electro y anormal, pero el dolor sigue estando, ¿sí? Es un motivo de consulta frecuente, yo diría de casi todos los días, al menos uno o dos pacientes. Sí, esos son, Juli, son esos pacientes que vienen por dolor y quizás por ahí extender un poco más el tema del interrogatorio, digamos, no quedarse solamente en el dolor, ver el tema de los antecedentes, si toman alguna medicación, ver el rango etario, ver si ese dolor de pecho quizás no está acompañado por temblores, sudoración en las manos, sudoración en los pies.
como para no quedarnos solamente en que ves quizás Des- por ahí, Descartar lo urgente. claro, lo urgente y más que nada, quizás por ahí para poder hacer una buena derivación y no colapsar el sistema de salud y poder Sí, brindar una atención. esto permite, o bueno, en la mayoría de los casos, reducir las consultas de este paciente a lo largo de la semana, del mes, ¿sí? Porque son síntomas que se van a ir repitiendo, se van a persistir y este miedo a tener un infarto, miedo a morirse, va a seguir. Entonces, hacer una buena entrevista, como dice la doctora, y hacer una buena derivación va a descomprimir. eh, Y una derivación oportuna para que no se pierda el paciente en digamos, en el sistema cuando la guardia de soporte no esté. exacto. Bueno, la tristeza vital en el 15% de los pacientes suele estar. La anedonia es algo que nosotros, es la palabra que utilizamos para describir la pérdida de placer por aquellas cosas que antes la persona sostenía, tenía, ¿sí? Hay un aislamiento social, hay clinofilia, en algunos casos no se experimenta el sentimiento de pesar, sino de disminución y hasta ausencia de resonancia afectiva. Existe pérdida de interés por los seres queridos, trabajo o cualquier otra actividad, siendo característica la dificultad e imposibilidad de alegrarse o disfrutar o sentir placer. Otro de los síntomas o elementos a evaluar es el aumento o disminución del apetito, las alteraciones en la insomnia y su eficacia, ¿sí? Este es otro motivo de consulta frecuente y yo creo que en los últimos meses cada vez es más, ¿sí? Más cantidad de pacientes que consultan por esto. Eh, lo mismo que lo anterior, explorar el inicio de la alteración, las características, las cantidades de horas de sueño y la efectividad del mismo, ¿sí? Esto de, bueno, cuánto no es lo mismo que, no sé, alguien haya tenido un duelo reciente, una discusión, que haya quedado un par de días con un poco de ansiedad y eso altera el sueño, a que una persona lleva meses sin poder dormir o tener un sueño efectivo. Eh, Ni hablar si esta alteración en la insomnia está acompañada por otra cascada de síntomas. Yo acá puse en esto también de poder habilitarlos a ustedes, sea, digamos, la especialidad que tengan o no tengan especialidad, si se reciben y empiezan a trabajar en guardia, en darle bolilla a esto, ¿sí? Porque a veces una intervención farmacológica breve, cuidada, puede mejorar y descomprimir a la persona. Obviamente en esto, ¿no? Damos una medicación, puede ser una benzodiazepina o una quetiapina a dosis baja, que ya más adelante vamos a hablar, pero hacer la derivación cuidada al médico generalista, al clínico, ¿sí? O a un psiquiatra propiamente dicho. Alteraciones psicomotoras, estas están descritas. La verdad que en la guardia al día a día es raro verlas, ¿sí? Sí, yo tengo dos recuerdos de dos casos donde fueron pacientes con una melancolía, un trastorno depresivo mayor importante y uno de ellos, bueno, los dos terminaron internados y uno de ellos terminó falleciendo, ¿sí? Por complicaciones clínicas de una inanición prolongada. Pero a rasgos generales se caracteriza por una inhibición psicomotora que es percibida en todo el cuerpo, la mímica se halla disminuida y llega a la inmovilidad, observa una rigidez expresiva característica en el rostro con las comisuras de los labios para abajo. El tono de voz es monocorde con ausencia de tonalidades. La falta de energía, otro motivo de consulta frecuente en la guardia. Cuando semiografiamos, cuando preguntamos sobre esta falta de energía, uno puede observar que no es, que es continua, ¿sí? Que es en todos los ámbitos de la actividad de una persona. La iniciativa está disminuida, la espontaneidad está disminuida y si logra iniciar algo, sucumbe a la falta de energía. Es algo físico, no solamente psíquico. A veces vestirse, comer y levantarse de la cama se transforma en algo difícil. También es mi recomendación esto, ¿no? Realizar un laboratorio general de rutina, aunque el examen físico sea normal,
escuchar a la persona, ¿sí? Contenido del pensamiento. Ideas de culpa, ideas de ruina, ideación delirante, son ideas que suelen estar presentes. Hipocondríacas se manifiestan con distintas características de síntomas corporales y suelen ser avalados por las alteraciones vegetativas. Va a haber motilidad intestinal, va a haber dolor en el pecho, va a haber dificultad para tragar, ¿sí? Otro motivo de consulta frecuente, ¿sí? También esto siempre, laboratorio y examen físico. Un poco también nosotros solemos apoyarnos en esto, ¿no? Cuando la doctora Pérez evalúa que no hay organicidad en la causa del motivo de consulta, el laboratorio normal, que la mayoría de las veces lo es, nos sirve como de puntapié para, bueno, se descarta lo orgánico, ¿qué te parece que puede estar pasando? Y ahí es como ella hace la introducción al equipo, ¿sí? Es un elemento para ir resolviendo. Hipoprosexia, bradixiquia, indecisión. Y el último punto o síntoma o criterio, la certeza resolutiva de muerte. Pueden estar presentados como fantasía de muerte, se la describe como una liberación de ese momento. El paciente piensa que o siente que si muere, el sufrimiento que está atravesando va a dejar de existir y los demás también van a aliviarse. Y también tenemos presencia de ideas de muerte, que es cuando lo anterior se empieza a concretar, se empieza a gestar de manera rígida, donde se empieza a planificar y la mayoría de las veces pasa a la acción con un intento de suicidio, que es una urgencia en salud mental. Comorbilidades. Bueno, no sé si solo hay médicos, sé que algunos estudiantes de psicología se han conectado. Cuando hablamos en medicina de comorbilidades, hablamos de que otras enfermedades suelen estar a la par, ¿sí? Que otros síndromes suelen estar a la paz del que estamos, a la par, perdón, que estamos describiendo ahora. En el caso del trastorno depresivo mayor, lo que casi siempre, sobre todo el último tiempo, considero, son los trastornos de ansiedad, ¿sí? Donde el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico y el TOC son los más frecuentes. En segundo lugar, tenemos el trastorno por abuso de sustancias. En tercer lugar, trastornos de la alimentación, como anorexia nerviosa y bulimia, trastornos somatomorfos y trastorno límite de la personalidad. A mí me gusta siempre pensar en que hoy en día no hay ningún cuadro puro, ¿sí? Y pensar la clínica del día de hoy como un cubo Rubik donde tenemos que ir viendo qué vamos resolviendo primero, cuál es la urgencia. A medida que vamos, a veces acompañando en procesos, iniciamos un fármaco, un acompañamiento con psicología, cesan algunos síntomas, pero empiezan otras cosas porque se empieza a, digámoslo, de alguna manera como ir limpiando el panorama y bueno, lleva tiempo, ¿sí? Si no me equivoco, tengo un caso clínico para que puedan pensar o figurarse la importancia de pensar en las comorbilidades y de pensar a las personas que tenemos enfrente como un todo, no solo, en este caso, una persona que tiene que bajar de peso. Eh, bueno, es una mujer de 62 años, jubilada de la administración pública. El motivo de consulta, esto antes es del consultorio privado, ¿sí? No es por guardia. El motivo de consulta, vengo porque ando con mucha ansiedad y comiendo mucho, sin poder bajar de peso. Como antecedentes de enfermedad actual, la paciente presenta hipertimia displacentera, insomnio, irritabilidad, angustia crónica, que agregan los últimos meses aumento de atracones nocturnos exacerbados en las últimas semanas. Secundario a un tratamiento iniciado por obesidad, realizado con endocrinólogo, nutricionista y psicología. La psicóloga es la que la deriva a mi espacio. Eh, bueno, antecedentes clínicos relevantes, hipertensa, una mujer que ya estaba en su menopausia. Y la intervención que hace el endocrinólogo
en el contexto de este tratamiento es iniciar Ozempic y seguramente el que trabaja con psiquiatría, con endocrinología, conoce la formulación de bupropión y naltrexona, que creo que hay uno solo en el mercado, que es un fármaco que son dos fármacos combinados que se suelen utilizar. El bupropión es un antidepresivo, se suele usar para muchas cosas, pero en el contexto clínico es para tocar, ¿sí?, el sistema de recompensa y reducir, algunos dirán el apetito, otros dirán las ganas de vivir. Bueno, ¿qué pasó? A mí me parece importante antes de seguir que leamos los efectos secundarios de los Ozempic. La idea no es mm, criticar o hablar de otra especialidad o de fármacos que entendemos de que hoy en día son utilizados para situaciones especiales, sí, para un poco problematizar en cómo son indicados y qué cosas están pasando en nuestra ciudad, ¿sí? El Ozempic solo, como efectos secundarios psiquiátricos, tenemos ansiedad y depresión, náuseas, fatigas, malestares físicos que pueden llevar al aumento de la irritabilidad y sensibilidad emocional, afectación de trastornos preexistentes, ideas suicidas y pasaje al acto. Esta persona, si bien tuvo siempre un trastorno crónico de la afectividad asociado a una alimentación compulsiva con atracones, nunca fue abordada de este lugar. Nunca había tenido, antes de empezar el Ozempic, nunca había presentado ideas suicidas y cuando lo empieza, más en la incorporación del grupo Pion, se desencadenó un cuadro que fue un caos ordenar todo eso. Em, a mí me parece importante pensar en qué estamos haciendo hoy, ¿sí? Sin criticar al equipo, no sabemos cómo fue esta paciente, cómo reveló su historia clínica, ¿sí? Hay algo real. A veces los pacientes no van a ir y revelar todo como una confesión. Es la responsabilidad del equipo tratante, o el médico específicamente, de hacer las preguntas, ¿sí? Tanto en la Altreva como en los Ozempic está contraindicado en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, no está recomendado en trastornos del ánimo, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos que preguntar como médicos, como personal de salud, las tenemos que preguntar nosotros, y antes de preguntarlas las tenemos que pensar o tener dando vuelta de que pueden existir. Hoy en día, los trastornos de la conducta alimentaria están, yo diría, peor. Todos los que tenemos más de 35 pudimos pasar o conocemos a alguien que tuvo algún trastorno de la conducta alimentaria en los 2000. Hoy es peor porque la combinación con consumo de sustancias y otras problemáticas agrava el cuadro, ¿sí? Y les puedo asegurar que si ustedes preguntan, de todos los pacientes que llegan a la guardia, más de uno va a tener alguna alteración en el vínculo con la alimentación. Pero no todas las depresiones son iguales. Acá traje un videito para compartir, un poco para no solamente hablar y escribir conceptos. No todas las depresiones son como las que escribí anteriormente. Hay otras formas y bueno, los invito un poco a pensar sobre eso. 4 días bebiendo, 4, y sin dormir, ¿no? Y yo era ahí el alma de la fiesta. Todo el mundo tenía ahí que ver conmigo, estaban encantados. Y había unas peladitas, pero ellas eran 2 y yo era 1. Papi, empecé, chiste por aquí, chiste por acá, aquí, acá. Y le dije, mi amor, usted sabe que donde entra la risa, entra la... Sí. Marico, ¿Cuál al final se fueron? Quedé solo. Felipe, ¿por qué no me pediste ayuda? Llamé, pero no contestaste, me imagino que estabas ocupado, algo así. No jodas. Yo, Juli, ya voy para allá, termino aquí con Marco y le llego. Meta la botella del congelador que hoy nos vamos de fiesta, papá. Si ya un momentico aquí, no me demoro. Chao.
Toca que me aproveche, papi, porque usted sabe que yo me despierto 5 días. No me tiene que hacer desear. Ay, por cierto, no te conté. ¿Qué pasó? Hace 2 días me pegué una fiesta, papi, me pasé un poquito de tragos. Me subí a la barra, todo el mundo me hacía coro. ¡Felipe! ¡Felipe! Yo era el alma de la fiesta, hice, deshice, todo el mundo riéndose. Al final terminé por allá, tirado en un andén solo. Fue una gran noche. ¿Por qué no me pediste ayuda? Yo te llamé, yo lo llamé a todos, pero supongo que estaba ocupado o algo así. Igual, ¿sabes cómo soy yo? Sí. Una sonrisa, clean, clean y para la calle. ¿Estamos o no estamos bien, ah? ¿Te sientes mal, ah? Yo también me sentía mal. Muy, muy mal. Qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no? ¿Por qué no me pediste ayuda? A ver, Guido. No, no sigue. Ahí va. ¿Este Ahí sería? va, sí. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, continuamos con trastorno bipolar. Por definición, se lo denomina como un trastorno crónico que evoluciona en fases, las cuales pueden presentarse como episodios de manía, hipomanía o depresivos. A mí me parece importante por ahí en esta parte detenernos un poquito, ser específico, porque insisto en que creo que un trastorno bipolar o un cuadro de trastorno bipolar puede presentarse precisamente de muchas maneras y es una consulta, un motivo de consulta frecuente, varios de ellos por guardia. El trastorno tipo 1 se caracteriza por tener una evolución clínica con al menos un episodio de manía, pudiendo presentar o no uno o varios episodios del trastorno depresivo mayor. Puede ser una persona que simplemente solamente presente una vez en su vida un episodio de manía. La manía se la define como un trastorno primario. Hay una exageración del impulso psíquico. Se caracteriza por inestabilidad afectiva, alegría, cólera en el mismo momento. Es difícil de explicar hasta que uno realmente ve a un paciente en este estado. Es exactamente en el mismo momento, en la misma frase, en la misma oración, experimenta las dos emociones. Hay pensamientos optimistas, expansivos. Se vuelve omnipotente, egocéntrico. Nada es difícil para él. Una de las características es la presencia de insomnio pertinaz. Es ese sueño, ese insomnio, perdón, que no mejora con clonazepam, no mejora con un Zolpidem, no mejora con nada. La característica es que no tiene necesidad de dormir. A contraria de otros pacientes, cuando ustedes le preguntan, que en realidad esta parte del insomnio, el síntoma en un trastorno bipolar, solamente por insomnio, por lo general son las familiares que lo traen al paciente, porque el paciente no lee que él necesita dormir más. A veces son 2 horas, a veces pasa 2, 3 días sin dormir y no siente malestar. Hay ideas delirantes de grandeza, de intención o reforma. Esto habla de que, bueno, son personas bastante interesantes de entrevistar en el periodo de manía,
construyen mundo, la revolución del momento, piensan, bueno, o incluso desde su trabajo, especialidad, un arquitecto en una noche hace 10 planos, digamos, esto que no puede parar, ¿sí? Y a veces están presentes las ideas de perjuicio o persecución. La tríada suele definirse como excitación verbomotriz, flujo de ideas. El paciente habla con ustedes y incluso hasta a veces le refiere de que las ideas se le escapan porque empieza con una línea temática y van saliendo otras y otras y otras y él refiere que se le escapan las ideas. Y hay mucha irritabilidad. Es un motivo de consulta principal en pacientes con diagnóstico previo o como debut del primer episodio. Suele confundirse con consumo de sustancias. Y lo peor es que, específicamente consumo de cocaína, lo peor es que muchas veces ustedes le van a hacer un toxicológico y le va a dar positivo porque el consumo de sustancias es una de las comorbilidades más frecuentes en el trastorno bipolar. También es una urgencia en salud mental porque hay riesgo para sí y para terceros, ¿sí? La persona que está en un episodio maníaco, su juicio está desviado, porque por definición eh, eh, está su juicio desviado y hay un componente psicótico, ¿sí? No se puede demorar el abordaje farmacológico a la llegada de un especialista. Esto es importante para continuar luego. El trastorno tipo 2 se caracteriza por requerir al menos un episodio de depresión y un episodio de hipomanía. La hipomanía es un estado de ánimo elevado, expansivo, irritable durante un tiempo superior a 4 días, pero en un grado tal que no llega a ser lo suficientemente grave como para provocar un marcado deterioro social. Los síntomas son más leves y hay ausencia de síntomas psicóticos. Acá hay algo que yo quiero comentarles, que es un motivo frecuente de consulta, el switch, ¿sí? El switch es algo que sucede cuando una persona va a una consulta con un psiquiatra, un médico, relata, ¿sí? Un cuadro, ya sea por falta de elementos clínicos o porque no se piensa en el diagnóstico. La sintomatología sospechamos que es de una depresión común, se le da un antidepresivo y el paciente pasa al otro polo, ¿sí? Y esto es el switch, que puede pasar a un polo hipomaníaco como maníaco. ¿Por qué me parece importante contarles esto? Porque llega un paciente que se siente excitado, inquieto, a veces las descripciones son de alteraciones en ascenso percepción desde lo corporal. El otro día vi un paciente que me decía que le picaban las orejas y sentía que le volaban las orejas, ¿no? Después de empezar un tratamiento con un antidepresivo. Entonces, es importante y es una decisión clínica que ustedes pueden tomar con este paciente, ¿no? De suspenderle el antidepresivo, darle un sedativo, una benzodiazepina, una quetiapina, y derivarlo, no de manera urgente, pero sí a la brevedad con su psiquiatra de- con el que está haciendo el tratamiento, ¿sí? Esta medida la pueden hacer ustedes teniendo todos estos elementos, ¿sí? Y en la guardia, por ejemplo, ¿eso qué tratamiento se le puede hacer? Sí, bueno, se le puede hacer vía parenteral, alguna benzodiazepina. Si hay un componente de la sensopercepción muy importante, se le puede agregar un antipsicótico también, un haloperidol. O si es algo más leve, también pensar en una benzodiazepina o algún tipo de sedativo, lo que se tenga, digamos, a mano. Pero bueno, insisto, ¿no? Es importante que ustedes también se habiliten a hacer esto, ¿sí? Porque es una consulta frecuente. Eh, yo les traje acá, es una estadística, si bien describimos los cuadros de una manera muy por arriba, es una estadística de nuestra guardia, específicamente en el periodo de mayo del 2025 a abril del 2026, específicamente los días viernes, que es el día que trabajamos con mi compañera psicóloga, Clarisa, y con la doctora Pérez. Solamente en la franja de 14
a 22. Hubo 169 consultas. El 39% de ellas fueron intentos de autólisis, ingesta de medicamentos, ahorcamiento, arma de fuego o envenenamiento. El 20% fueron consumo de sustancias. Cuando se presenta este motivo de consulta suelen ser oficios judiciales o demanda espontánea de personas o familiares que solicitan por guardia empezar bueno, está la idea esto de que empezar una deshabituación, el primer paso es hacer una desintoxicación. ¿Sí? Muchos llegan pidiendo que se los interne para desintoxicarse. El 17% tiene sintomatología depresiva propiamente dicha y el 24%, que yo lo califique como otros, son los pacientes que vienen por cuadros psicóticos, violencia, situaciones sociales, crisis familiares, recetas. Hoy en día, muchas personas que estaban sosteniendo un tratamiento con psiquiatría o psicología, pero específicamente desde lo farmacológico, en el nivel privado no lo están pudiendo sostener y van al sistema público. El sistema público está colapsado acá en la ciudad de Santa Fe. Son pocos los centros de salud que hoy en día tienen disponibilidad de psiquiatras. Entonces muchas personas vienen con la idea de que en el hospital por guardia se le van a hacer las recetas y eso no es algo real, ¿sí? Así que bueno, es bastante frecuente. A mí me pareció interesante traerle esto porque si bien uno escribe los cuadros clínicos y demás, fíjense que solo el 17% lo podríamos pensar como cuadros puros, entre comillas, pero la realidad es que los intentos de autólisis podemos sospechar de que previamente han atravesado un cuadro depresivo o afectivo. Eh, sí me parece importante aclarar que no solamente para pasar al acto o intentar la autólisis, no siempre hay un cuadro depresivo por detrás, hay otras cuestiones que son ajenas a este encuentro, pero bueno, un poco empalmando todos los datos, el consumo de sustancias, o sea, si sumamos intentos de autólisis, consumo de sustancias y sintomatología, es casi la mayor parte de las consultas. Sí. O sea, me parece importante aclararles que estas 169 pacientes, primero, me animo a decir que los 165 los vio la doctora Pérez y los presenta. O sea, son consultas que reciben los médicos de guardia, que luego pasan a la guardia soporte, ¿sí? Eso, y por ejemplo, que yo esté en un lugar de guardia que no sea el Hospital Cushing, que no tengamos una guardia de soporte, o que no estemos cerca, por ejemplo, del Miri López, que también tiene, o que esté la otra guardia de soporte en el Hospital Iturraspe, que esté fuera de Santa Fe, digamos, de los alrededores. ¿Qué tendría que tener en cuenta yo para derivar a un centro de mayor complejidad si estoy fuera del... Ahora bien, Ahí te spoileé. vamos a ver si lo que sigue contesta tu Bien, pregunta. está. El manejo en guardia. El abordaje va a depender del motivo de consulta, la gravedad y complejidad de la presentación. Em, Para Kaplan y Sadot, que es un libro de consulta en psiquiatría, los criterios de hospitalización son riesgo de suicidio o homicidio, disminución evidente de la capacidad del paciente para obtener alimento y refugio, necesidad de realizar procedimientos diagnósticos, síntomas rápidamente progresivos, ruptura del paciente con su sistema de apoyo habitual, que esto es muy importante, ¿sí? Y patología dual. Estos serían básicamente lo más relevante, pero después el equipo va viendo y cada vez vuelvo a repetir, los cuadros son más complejos, entonces es bastante raro últimamente no internar como vienen Sí, los es últimos verdad. meses. Ujú. Em, bueno, y en el caso, como dice la doctora, que no tengan un equipo de salud mental cerca, esos serían criterios para derivar, ¿sí? En cuanto a las ingestas medicamentosas, el primer abordaje es clínico, ¿sí? Para algunos esto puede sonar un poco básico, pero les llamaría la atención la cantidad de veces bueno, que se llama primero al psiquiatra cuando no se hicieron las cosas que se necesitan hacer, ¿sí? Como el ABCD,
¿no? Que la doctora mejor puede explicar que yo. Primero siempre es el examen físico con foco en el examen neurológico, respuesta a estímulos, nivel de conciencia. Tiene que haber una evaluación por clínica médica y neurotoxicología. El laboratorio general y toxicológico al ingreso es básico, ¿sí? Es el médico de guardia que en el caso que se encuentre el familiar, el médico que recibe el paciente debe interrogar a los presentes, ¿sí? Dentro de lo que decía hoy la doctora Pérez, antecedentes de enfermedad, si tiene un terapeuta, qué tratamiento, si existe una red de apoyo, qué trabajo tiene, porque eso es muy importante, ¿sí? Eh, Hago un paréntesis y bueno, cada vez hay más compañeros que trabajan en salud que están necesitando ayuda, que llegan a la guardia y la ocupación de la persona sí va a influir en, por ejemplo, intervenciones específicas, ¿no? Si es no sé, una persona que trabaja con armas de fuego, bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta. La ocupación es importante. Y otra cosa no menor es si hay personas, por ejemplo, con discapacidad o menores a cargo del paciente que estamos evaluando, porque eso también va a tener que ser una responsabilidad de las personas que intervengan, ¿sí? Porque va a haber que llamar a trabajo social, otros van a tener que ocuparse de esas partes, pero forma parte de las intervenciones, ¿sí? Una pavada que yo lo agrego porque siempre lo pedimos. Una recomendación, ustedes reciben un paciente, pidan el teléfono del familiar, Claro. ¿sí? Porque cualquiera que trabaje en una guardia sabe que viene el sistema, sea cual sea, público o privado, de traslado y se deposita al paciente, la familia desaparece y bueno, y hay que ir resolviendo, ¿sí? En salud mental nos apoyamos mucho. Incluso a veces es determinante lo que es la anamnesis indirecta, ¿sí? La entrevista con el grupo familiar o la persona que acompaña. A veces, luego de esas entrevistas, nosotros tomamos decisiones en cuanto a internación o no. Entonces es importante hablar con la familia. Algo también que puede parecer tonto, pero no es de importancia saber si la persona realizó una ingesta real o ficticia para llamar la atención. Muchas veces nos ha tocado pacientes que fueron descartados entre comillas, ¿no? Que, no sé, tomaron un clona, dos clonas, van a la guardia y dicen que se querían morir y el médico que lo está atendiendo descarta o califica como ficticia que no fue una real ingesta, que en realidad quería... Subestiman la Exacto, situación. subestiman, ¿sí? Nosotros no tomamos decisión de Mm. internación o no, decisiones clínicas, psiquiátricas, en base a la cantidad de fármacos, Claro. ¿sí? Es importante que una persona, aunque lo deslice, aunque el toxicológico, aunque diga que se tomó una caja entera de clonazepam y el toxicológico da negativo, es importante hacer la consulta con salud mental. El segundo abordaje es de salud mental, ¿sí? La entrevista psiquiátrica es si se puede realizar o no, es la que va a definir la conducta. Hay algo que me parece importante que ustedes sepan, ¿sí? Que en caso de que no se pueda realizar la entrevista con el paciente, como dije hoy, con la anamnesis indirecta, se pueden tomar decisiones clínicas respecto a internar o no. Es bastante frecuente que otros equipos de salud mental vienen, refieren al médico de guardia, dicen, el paciente está somnoliento, no lo pudimos entrevistar, que pase el siguiente equipo de salud Claro. mental. Eso es una falacia, ¿sí? Eh, a ver, la ley de salud mental vigente hasta ahora habilita al equipo de salud mental y al médico que acompaña a poder, por ejemplo, hacer una internación involuntaria en un consumo o una ingesta, ¿sí? No se puede entrevistar al paciente, se charla con la familia, se puede trazar una línea de acontecimientos, una historia, ¿sí? Lo que se denomina clínica ampliada, y se puede tomar la decisión de internar, ¿sí? La internación involuntaria no es algo que va a definir, o sea, no es la cárcel, ¿sí? Habilita al equipo que está evaluando la situación a que durante esas horas quede internado hasta que el próximo equipo de salud mental venga y reevalúe esa internación, ¿sí?
Intento de ahorcamiento. También el primer abordaje es clínico, ¿sí? El examen físico, foco en lo neurológico, respuesta a estímulos y nivel de conciencia. Acá también vamos a pedir toxicológico, ¿sí? Laboratorio general y tomografía. También el médico debe interrogar a los presentes. Yo acá pongo en interrogación, sedación, por algo que les voy a comentar en un caso clínico anterior, siguiente, perdón. El segundo abordaje también es en salud mental, ¿sí? Perdón, el segundo abordaje es el de salud mental también en estos casos, ¿sí? Eh, Caso clínico, intento de ahorcamiento. Paciente masculino de 57 años ingresa por guardia al Hospital Cuyen alrededor de las 11 horas de la mañana por lesión en cara anterior del antebrazo izquierdo, profunda, con compromiso de partes blandas, tejido adiposo, piel, muscular y tendones. Luego de autolesionarse con bisturí que hurtó en la guardia del Hospital Iturraspe, donde había ingresado previamente por otras lesiones. Este paciente ingresa al Iturraspe y es derivado al Cuyen para que lo evalúe traumatología. Al primer nosocomio había ingresado por intento de ahorcamiento con alambre de púa. El paciente tenía antecedentes previos, era conocido en el hospital, había antecedentes de alcoholismo crónico, sin familiares acompañantes. Es recibido por médico de guardia en el Hospital Cuyen, donde ingresa a las 11 horas y se realiza a esa hora de ingreso un triple esquema: lorazepam, haloperidol y levomepromacina. A la espera del equipo de guardia hasta las 14 horas. El paciente intenta escapar. A las 14 horas ingresa el equipo de guardia de soporte, ¿sí? El paciente intenta escapar con todo el brazo abierto porque todavía no había sido intervenido por traumatología y es detenido por los guardias del hospital. Se realiza contención mecánica en el lecho donde aguardaba la intervención del psiquiatra de guardia. Otro caso. Intento de autólisis por arma de fuego. Paciente masculino de 59 años ingresa por herida de arma de fuego en rostro, autoinfligida con intento de autólisis. Es operado de urgencia sin lesiones que comprometen su vida. Permanece internado luego de la cirugía en el hospital. Residentes de clínica médica solicitan evaluación por parte del equipo de guardia de salud mental, ya que el paciente se encontraba con inquietud psicomotriz, habiéndose arrojado desde el lecho en reiteradas ocasiones, solicitándole al personal de enfermería que lo ayudaran a morir, sin antecedentes previos. Manejo farmacológico. Es de buena práctica y no limitada al especialista en psiquiatría realizar sedación en pacientes que luego de pasar al acto o intento de autólisis, eligiendo un mecanismo que involucre un acto altamente violento, por ejemplo, el que describí recién, arma de fuego, o intento de ahorcamiento, arrojarse a la vía pública o al vacío, luego de eso presenten altos grados de inquietud psicomotriz, angustia, heteroagresividad e intentos nuevos de acabar con su vida, ¿sí? El médico de guardia es el que debe realizar previendo estas situaciones, luego de descartarse compromiso orgánico. Yo les traje un poco basado en preguntas que compañeros de guardia o enfermería siempre nos han traído. eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué fármaco dar? ¿Sí? Porque no sirve, creo, que yo les diga que se habiliten, ¿sí? Si no tienen la información. Estos fármacos, todos los que estudiamos medicina, sabemos que los hemos estudiado en algún momento en la carrera de medicina, ¿sí? Las situaciones de inquietud psicomotriz, inquietud psicomotriz o protopsicótico o alguna situación de agresividad no son solamente posibles en un paciente psiquiátrico, ¿sí? Hay un montón de situaciones, o sea, posquirúrgico, en terapia, que pueden presentarse. Y esta medicación la tienen que saber manejar todos, ¿sí? Eh, bueno, los fármacos que generalmente usamos, empezamos con lorazepam y haloperidol. El lora viene en una ampolla de 4 miligramos y el halo de 5 miligramos. Arrancar por ahí, ¿sí? Recordar que estos dos fármacos se pueden dar intramuscular o vía intravenosa. El segundo escalón sería, de alguna manera decirlo, lora, halo y levo. Es algo que yo utilizo mucho.
en urgencias. Muchas veces la levomepromacina no hay en guardia, pero en sala suele estar. Y la levo la podemos reemplazar por la clorpromacina, ¿sí? Que eso sí está en las guardias frecuentemente. En el caso de la levo, sí, y la clorpromacina, es importante que no olviden que no se puede dar intravenoso, ¿sí? Porque le pueden causar un paro cardíaco al paciente. Eh, Forma de administración intramuscular puede ser cada 6, 8, cada 12 horas. En el caso del último, que ahí aclaré, nosotros en psiquiatría lo solemos denominar como el cuádruple sedativo. Eh, Eso es recomendable que la dosis de la clorpromacina específicamente no supere 80 miligramos al día. Es decir, que si hacemos un cuádruple, no hacerlo más de 2 veces al día. Em, la clorpro y la levo, mucho cuidado con ancianos, ¿sí? También, aunque sea vía parenteral, ser muy cuidadosos. Bueno, calculo que, imagino que cualquier estudiante de medicina sabe un poco algo acerca de las benzodiazepinas. Si bien hay disponibilidad, por ejemplo, del diazepam en la guardia, nosotros en psiquiatría usamos mucho el lorazepam y es el que más estudios hay que sostengan la utilización de esta benzodiazepina, sobre todo para inquietud psicomotriz, para manía y para episodios psicóticos agudos. La combinación de lorazepam con haloperidol es una de las más recomendadas, ¿sí? Recordar que el LORA se puede administrar parenteral, intramuscular o vía oral. Algo importante también me parece que es de elección para pacientes con enfermedad hepática, ¿sí? Por su corta vía media y ausencia de metabolitos. Enfermedad hepática conocida o pacientes que sepamos que hay un consumo de alcohol agudo o crónico, es de elección también el LORA. Eh, ¿Se puede utilizar en embarazadas? Eso es una pregunta muy frecuente en guardia. Si bien no se recomienda en el primer trimestre, pero siempre esto, a evaluar riesgo-beneficio. Se describe en este fármaco efecto paradojal. Es raro, pero bueno, hay que tenerlo presente como posibilidad. El haloperidol es un antipsicótico típico incisivo, que también, vuelvo a insistir, parenteral, intramuscular o vía oral. La dosis máxima, esto es una pregunta frecuente que me hacen enfermería o colegas, es aproximadamente de 20 miligramos según bibliografía, pero la verdad es que en psiquiatría, en contextos clínicos específicos, solemos utilizar una dosis por arriba, ¿sí? También es un fármaco que se puede utilizar en embarazadas, ¿sí? Si bien no se recomienda en el primer trimestre, pero bueno, hoy es algo de casi todos los días, embarazo y consumo, el tratamiento del hora y halo es casi de base, ¿sí? En estas pacientes. Indíquenlo sin miedo, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, vuelvo a insistir en esto, evaluar qué es lo que está pasando, eh, cuál es el mayor riesgo, ¿sí? No solamente para el bebé, también hay una mujer que tiene riesgo, ¿sí? Recordar que está contraindicado en Parkinson y esto no me parece un dato menor, tener cuidado cuando se lo administren intravenoso, ¿sí? El que esté en el contexto de guardia, controlar hipotensión ortostática, prolongación del QTC re frecuente o torsada de points. Y algo también sumamente importante respecto al haloperidol, cuando hay consumo agudo de cocaína, no se recomienda la utilización, porque es muy frecuente que se produzca un síndrome paradojal. Si se puede utilizar la vía oral, se prefiere una risperidona, una quetiapina, pero bueno, volviendo a lo anterior, hay a veces episodios de agitación psicomotriz que es la vía parenteral, perdón, la vía intramuscular o ninguna, bueno, utilizarlo, pero tengan presente de que puede aparecer. El Alevo se lo clasifica como un antipsicótico típico sedativo, ¿sí? Recuerden que esto es intramuscular, en guardia, que es lo que se utiliza siempre, o vía oral. Em, Tiene un buen efecto antipsicótico, antidelirante y alucinolítico, ¿sí? Y el efecto sedante es uno de los que nosotros utilizamos o buscamos.
La dosis máxima en adultos es entre 50 y 100 miligramos al día. Está contraindicado en embarazo y lactancia. Y cuando tenemos un paciente con consumo de alcohol agudo, tener en cuenta de que puede eh, potenciar, ¿sí?, la sedación, y en epilepsia puede reducir el umbral epiléptico. La clorpromacina, bueno, por mi experiencia sé que muchos no lo tienen en cuenta, suele utilizarse, bueno, en el shock room o en terapia intensiva, pero es un fármaco que también lo podemos utilizar, ¿sí? Cuando en esta escala de inyectables o indicaciones farmacológicas, agregar la clorpromacina muchas veces descomprime los cuadros, la situación en la guardia, utilícenla, ¿sí? Recuerden no pasarse de 80 miligramos al día. Les traigo eh, una querida, la quetiapina, ¿sí? Es un fármaco que sí, yo creo que en este caso específicamente, si no hacen la especialidad de psiquiatría, no la tienen muy en cuenta. Es un fármaco que está en el hospital, no sé si en guardia en muchos lugares, pero sabemos que enfermería siempre consigue si Sí, se necesita. sí. Es un antipsicótico atípico. Es antagonista de serotonina y dopamina. La dosis mínima es de 25 miligramos y según la bibliografía, la máxima de 800 a 1200. Lo que tiene este fármaco es que según la dosificación vamos a tener efectos diferentes. Dosis menores a 200 miligramos al día se obtienen efectos sedativos. Yo particularmente en consultorio utilizo mucho como fármaco para los trastornos del sueño, ¿sí? Obviamente en una clínica específica, pero funciona muy bien. Y en internación, en el hospital, cuando dejamos un esquema terapéutico para los pacientes que quedan internados, yo también lo uso mucho, ¿sí? En dosis de 200 a 600 tiene un efecto como estabilizador del ánimo y mayores a 600 como efecto antipsicótico. Lo que tiene es que es uno de los pocos, o ninguno, casi ninguno otro, antipsicótico que es apto para pacientes con Parkinson, ¿sí? Y recordemos que los principales síntomas objetivos son síntomas positivos y negativos de la psicosis, síntomas cognitivos, humor inestable, síntomas agresivos y síntomas de ansiedad e insomnio. Vuelvo a lo mismo de hoy, ¿sí? Como médico, siguiente de la especialidad que sea, habilítense, pónganse a estudiar, lean sobre el fármaco, les va a salvar muchas guardias, ¿sí? Y es un elemento, vuelvo a insistir, que al menos en el público está a disponibilidad por ahora. Caso clínico. Paciente masculino de 36 años ingresa por guardia al hospital por herida de arma blanca en tórax, ingresando al shock room. Médico de guardia convoca al equipo de guardia de soporte de salud mental porque sospecha que fue autoinfligida, con intentos de autólisis. Este dato nunca había sido referido por nadie. Lo sospechó, imaginó el colega. Ni siquiera la policía, ni el 107, ni el familiar. El paciente fallece en cirugía. Puede parecer una tontería, pero es para traer, estas son consultas reales que como equipo de salud mental recibimos, no sé si todos los viernes, pero bastantes, donde no se prioriza. Entiendo de que, y esto es algo que yo siempre discuto con los colegas psicólogos, no sé cómo está ahora la facultad y el contenido de salud mental, pero al menos nuestra formación no fue muy profunda en todo lo que es psiquiatría y salud mental y abordajes. Y tampoco nos enseñaron a aceptar como médicos que a veces las personas deciden cosas, deciden acabar con su vida. Nos enseñaron a salvar, nos enseñaron a cuidar y combinando eso con la no preparación que sabemos que la facultad no está dando en temas específicos de psiquiatría y de salud mental, es una combinación que a veces puede hacer que el médico de guardia entre en pánico y bueno, crea que un paciente que tiene un neumotórax o una puñalada en el tórax, lo primero sea averiguar si fue o no
en una riña, si se quiso morir, si se quiso suicidar o no. Entonces, eso es para después. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Primero, las intervenciones clínicas de urgencias o emergencia, donde la vida del paciente o la calidad de la misma estén en riesgo, no pueden demorarse o suspenderse hasta las intervenciones de salud mental en ningún caso, en ninguno, ¿sí? Si el paciente me cae mal, si el paciente creo que, no sé, es un adicto y me habló mal, no le voy a hacer la intervención que tengo que hacerle, no, ¿sí? Yo los invito a repensar un poco qué es lo que nos convocó a esta profesión. eh, y bueno, ir adaptándonos. Todos sabemos que hoy está difícil ser médico, está difícil ejercer, no solamente en el público, en todos los espacios. Pero no tenemos que olvidarnos que nosotros somos médicos porque existen pacientes. Y los pacientes son personas. Entonces, los invito un poco a repensar las prácticas de todos los días, a descansar, a frenar. A veces la demanda de los superiores, de los jefes, es resolver ya, eh, atender primero a Mengano, pero tenemos que frenar, detenernos qué estamos haciendo en el momento del trabajo y después si tenemos la posibilidad de repensar. Yo acá les traje un último videito para un poco ya ir cerrando. Eh, Entender que nosotros como profesionales de la salud pertenecemos a esta población, a la población en riesgo. Como trabajadores de la salud es un factor, es un estresor más, ¿sí? Es un puntito más que tenemos en comparación a otras personas. Nosotros formamos parte de esta población que está atravesando eh, tiempos difíciles. Entonces yo los invito bueno, un poco spoileando el video, a mirar a los que están alrededor nuestro y pensar un poco más allá. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? So, how's the week? Okay. Yeah. Yep. I hope things are better outside of football. No, you keep it. You keep it. Oh, wow. Bueno, sí.
Bueno, igual ya finalizamos con este video. Segundo. Ahí está. Ya, veamos. ¿Esa es la siguiente? Sí, ahí está. Bueno, acá finalizamos y eh, les dejo mi contacto si alguno quiere eh, ponerse a leer, necesita hacer alguna consulta personal o tiene deseos de pensar un poco más allá de sus pacientes, pueden escribirme o mandarme un mensaje. ¿Sí? Muy bueno, Muchas gracias. muy bueno, la verdad que súper bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Estuvo clarísimo de todo, muy Sí, claro. la idea es que puedan llevarse esto para todos los días, ¿sí? Que les sirva. Tengo una pregunta con respecto al switch en trastorno bipolar por fármacos. ¿Cuánto tiempo es esperable que suceda? Suele ser a los días. ¿Sí? Más frecuentes a los días. Y hablo de 3, 4 días de iniciar el tratamiento, pero también yo he visto casos que a la segunda, tercera semana empieza. Va a depender del fármaco, de la dosis eh, y por supuesto del paciente, ¿sí? Recuerden que, bueno, yo siempre describo que todo lo que es psicofarmacología es como algo muy artesanal, ¿sí? Hay muchos fármacos, muchos pacientes y es el persona a persona. Pero bueno, por lo general lo más frecuente es que sea a los días, pocos días. Tenemos otra. La quetiapina, ¿qué horarios conviene dar? ¿En qué horarios conviene dar? Bueno, depende de para qué lo utilicemos. Si yo acá traje esto de, bueno, lo uso mucho em, en inflamación y para insomnio, sí hay que tener en claro de que al menos el eh, tiempo esperado de efecto es 1 hora, no es quizás como otros fármacos que tienen eh, una rapidez. eh, una rapidez, sí, al menos, qué sé yo, pienso, ¿no? En ambulatorio, un paciente que necesita dormir a las 11 de la noche porque se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, darlo entre 9:30 a 10, ¿sí? Ese sería un horario apropiado, ¿sí? Si es con efectos sedativos, si es con otros efectos, digamos, si buscamos un estabilizador del ánimo o una dosis antipsicótica, hay algo que yo quiero aclarar, ¿sí? Esto es en la bibliografía, a veces dosis más pequeñas, o sea, dosis dentro de los 200, 300 miligramos, para pacientes específicos funciona como antipsicótico, ¿sí? No es que es bien tajante esta separación entre una dosis y otra. Pero tener en cuenta de que el horario es 1 hora al menos, ¿sí? El efecto. Tenemos una más. Bien. Pacientes que vengan con un cuadro de depresión por situaciones familiares que consultan en guardia por dolor de pecho, que se descarta causa orgánica, podríamos medicar con clonazepam o diazepam y referenciar o dar una medicación para que comience hasta que se les den los turnos con los especialistas. Hay líneas telefónicas gratuitas donde se puedan poner en contacto respecto a prevención de suicidio 24 horas. Son dos preguntas, ¿no? Eh, lo del teléfono, no sé si a nivel No. provincial hay. La verdad que ese dato no lo conozco. Sé que existe el de riesgo por violencia de género, eso sí sigue existiendo, pero por suicidio desconozco. Eh, a ver, yo creo que, digamos, específicamente este caso que vos describís son episodios que podemos pensarlo como reactivos a una situación específica.
no una depresión propiamente dicho. ¿Se entiende la diferencia? Pero cuando hay sintomatología afectiva que desordena mucho, cuando hay síntomas ansiógenos, sí es apropiado y en buena hora que desees indicar. Yo siempre digo, hay que trabajar con lo que hay en el hospital. Eh, Claro, lo que tengas con lo que cañón. hay, ¿sí? Si vos me preguntás, ¿preferible en clonazepam o diazepam? Yo te sugeriría por ahí un clonazepam, ¿sí? También esto de poder ampliar la entrevista, porque si es una persona, digamos, que tiene antecedentes de consumo, por ejemplo, de sustancias, o eh, hoy en día todos sabemos que acá en Santa Fe, específicamente, en cualquier feria, kiosco, esquina, se consiguen psicofármacos, las benzodiazepinas, en cualquier lugar. Entonces, si es alguien que tiene antecedentes de consumir benzodiazepinas, porque sí, porque le dijo la vecina, no sería mi recomendación de que le des más benzodiazepinas, ¿sí? Por ahí, quizás hacer un inyectable y citarlo, no sé, a la semana siguiente, o no sé, decirle que vaya en 48 horas y referírselo a un colega que vos sabés que va a estar a las 48 horas. Bueno, hay estrategias que uno las va armando con lo que tiene. Pero yo le sugiero esto de ser cuidadosos cuando medicamos, ¿sí? Porque no sabemos, o sea, si haces una buena entrevista, si haces una buena semiología, como decía la doctora, vas a tener mucha información para poder decidir, ¿sí? Eh, Específicamente lo que vos me preguntás, yo preferiría, si tengo quetiapina, 25 miligramos a la noche y suficiente para empezar. Después tenemos una buenas noches. ¿Para qué? Uy, justo entró otra. Para. Buenas noches. ¿Para qué están usando el clobazam? ¿Sirve para trastorno depresivo? Mira, el clobazam yo no lo estoy usando mucho. Mis colegas, compañeras, no sé si lo usan mucho. Yo sé que se utiliza mucho en PAID, ¿sí? Sobre todo para niños y adolescentes con trastornos del espectro autista. Se utiliza mucho el clobazam. Pero en adultos no es algo que al menos yo lo tenga incorporado. Es un es una formulación que dentro de todo es nueva relativamente a las otras, ¿sí? A las otras benzo, pero en adultos no suele usarse mucho. Otra consulta. ¿Es cierto que usar triple esquema frente a doble esquema es menos seguro o es preferible ante excitación psicomotriz dar doble esquema y sumar levo si no resuelve clínica en el tiempo esperado? ¿O es depende de la intensidad de los síntomas y disponibilidad? ¿La lees de nuevo la pregunta? Sí. ¿Es cierto que usar triple esquema frente a doble esquema es menos seguro o es preferible que ante una excitación psicomotriz dar doble esquema y sumar levo si no resuelve la clínica en tiempo esperado? ¿O a qué Ahí me depende? estaría faltando un poco el concepto que vos tenés de seguridad. Si estamos hablando de seguridad farmacológica para un paciente específico, si estamos hablando de seguridad del alrededor, ¿no? Pensemos y invito a Claro, esto a pensar yo traigo el escenario nuestro de cada viernes, claro, ¿sí? sí. Donde hay camas, pacientes por todos lados y cuando vienen excitaciones psicomotrices, eh, desordena mucho a los compañeros trabajadores, a los pacientes que están alrededor. Entonces, seguro, a ver, todos los fármacos tienen algo, digamos, efectos secundarios, efectos adversos, pero no sabría a qué te referís a seguridad. Y cuando hablamos de elegir uno u otro, uno tiene que leer el contexto, ¿sí? Y el caso clínico. Traigo un caso del viernes pasado, no del anterior, un adolescente súper conocido de la red desde 16 años, desde los 12 años, policonsumo de todo lo que se le cruza, es un retraso madurativo y ahora, bueno, hace un par de años tiene el diagnóstico de esquizofrenia. No tiene receptores ese paciente. Y bueno, era traído para desintoxicación y en el contexto de, bueno, a la mamá le pegó y la dejó internada por lesiones. Entonces, vos teniendo esa información,
¿sí? Ya podés saber o adelantarte de que seguramente un LoRa y Halo no hagan mucho, ¿sí? Pero vuelvo a esto, a replantear a qué hablamos de seguridad, ¿sí? Yo los invito a que lean y eso les va a sacar mucho miedo y duda respecto a cómo y cuándo medicar. No sé si respondí la pregunta. ¿Se respondió la pregunta? Bueno. Dice hasta que la medicación antipsicótica, dice hasta que la medicación antipsicótica haga efecto. ¿Utilizan fijación? Depende del caso, vuelvo a lo Claro, mismo, suena aburrido y reiterativo, ¿sí? Pero la contención mecánica es una medida de cuidado para la persona, ¿sí? En el caso de que haya riesgo para sí mismo, a veces hay riesgo para terceros, y es un elemento, ¿sí? Donde, bueno, se indica específicamente a 45 grados, con pañal, donde tiene que haber un control cada 2 horas, digamos, es una contención cuidada. A veces yo, en mi experiencia, digamos, de mi formación, a veces algunos consideran que la contención mecánica es un poco menos invasiva que un fármaco de prepo, entre comillas, claro. ¿sí? Depende, qué sé yo, por Eso ejemplo, depende de la causa. depende de la causa y, por ejemplo, en poblaciones de adultos mayores, por ahí es preferible hacer una contención mecánica y no invadir tanto desde lo farmacológico, porque, bueno, más allá de las comorbilidades, el metabolismo de lo que es, por ejemplo, el haloperidol, Leo, que hoy hablaba esto de usarlo con cuidado, se modifica muchísimo. Entonces, por ahí, en esta población, hacer una contención mecánica es una herramienta para ir viendo y midiendo cómo el paciente va recibiendo, recepcionando el- la indicación farmacológica. Bueno, hasta acá todo agradecimiento, hasta desde Uruguay te saludan. No, muy buena respuesta, saludos, felicitaciones, muy concreto, muy específico. Y sí, queda grabado este webinario. En la página del colegio lo pueden ver. Después, ¿querés que pasemos, Guido, el videíto ese institucional? Bueno, dame un segundito que lo busco si querés. Así saben dónde buscar, sobre todo este webinario y todos los que Déjame, hagamos acá. déjame que lo busco y lo comparto. Dale. Bueno, muchas gracias por escuchar y pueden escribirme o mandarme un mensaje para esto, para consultas personales o para trabajar en equipo cuando deseen. Muchas gracias a todos ustedes. Adiós.